Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Goomba. En esta oportunidad, el capítulo 108. Les habla César Rivera. También me encuentran en redes como Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. A mí me encuentran en @Vedalos. El día de hoy Víctor seleccionó un tema para discutir. No vamos a reseñar un juego como normalmente lo hacemos. Entonces la verdad no tengo ni idea qué nos vamos a quedar escuchando antes de empezar de entrar en materia. Vamos a hablar hoy de mini consolas. Correcto. La idea es hablar de estas pequeñas consolas que son réplicas generalmente originales o licenciadas de consolas clásicas o retro y que se trajeron a la actualidad. Estamos hablando de más o menos 2016 para acá o un poquito antes. Básicamente me gustaría darles un poco de contexto antes y voy a dejarlos escuchando la música del menú de la NES Classic Edition. Bueno, Víctor, entonces estamos hablando de consolas mini, pues así son popularmente conocidas, pero cada uno tiene su propio título o subtítulo. Entonces, por ejemplo, las de Nintendo se llaman Nintendo Classic Edition, Super Nintendo Classic Edition, Sega ya no me acuerdo cómo se llama la de ellos, PlayStation también se lanzó una, hay una de Neo Geo, esos brotan del suelo como margaritas. Correcto, Entonces, precisamente ese era el contexto que yo quería dar, porque esto, si bien explotó, por decirlo de alguna manera, hace unos pocos años, realmente no es algo muy nuevo. La piratería, las consolas, digamos que no son originales, vienen haciendo algo parecido desde hace mucho tiempo, en donde copian los modelos y las carcasas de consolas más actuales y les meten juegos, normalmente de Famicom o incluso de Atari, y sacan cacharros físicos y los venden por ahí. Pero digamos que esas... Game Station, yo he visto Game Station 4 y Game Station 5. Correcto, pero digamos que esas no son las consolas mini de las que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las que tienen licencia de las compañías, y eso tampoco es tan nuevo, porque por allá en el 2000 fue que empezó este como incursionar en traer productos más viejos y acercarlo a nuevos públicos. Y puede haber algunos anteriores, pero uno de los primeros que yo encuentro realmente en forma es uno de Atari. Atari empezó en el 2001 con una serie que se llamaba la TV Games y sacó una primera que era Atari 10 en 1 y era una consolita física con su control pegado y todo, y que se conectaba directo al televisor. Le fue bien, entonces sacó otra consolita que tenía por dentro juegos de Pac-Man o de Miss Pac-Man, y ya luego se descaró y sacó una serie que se llamaba Atari Flashback y sacó 9 series. Cada una de las consolitas traía integrados entre 12 y 20 juegos con un control y conexión al televisor con una calidad relativamente aceptable. Sega también se metió en esto, pero Sega lo hacía un poquito diferente. Lo que hacía era que licenciaba y le daba un tercero para que hiciera mini consolas. De hecho, en el mercado local y en las tiendas locales, si ustedes van a estas de libros y de discos, van a encontrar consolas de Sega viejas, por allá estoy hablando del año 2006, 2008, pero los resultados de calidad eran francamente malos. Yo incluso tuve una de estas, después se la regalé a alguien. La emulación era terrible, los controles de muy mala calidad. Alcanzó a sacar 6 consolas con la coletilla TV Play, entonces era Genesis sí, TV Play. Yo recuerdo que esas de Sega, el problema más grande con la emulación de los juegos siempre estaba relacionado con el sonido. Uh-huh. Sonaban horribles, o sea, ya de por sí, por ejemplo, sobre todo la Sega Genesis, tenía un chip de sonido, digamos que no era de los mejores, pero es que estas emulaciones eran definitivamente un desastre. Eran un desastre. Sega algún momento habló de esto, por allá como en el 2010, y pues, digamos que estaba satisfecho con los resultados, pero en general los medios no calificaron muy bien estas consolas TV Play de Sega. Y ya aquí sí me salto al 2016, en donde de alguna manera se dio el boom más reciente. La primera de este boom fue de Nintendo, la NES Classic Edition, que también tiene una versión Famicom, que es la de Japón.
Y son dos versiones Famicom. correcto, porque en después Japón una de sacaron lujo, una de anime. Sí, que es la relacionada con Shonen Jump, creo que es la revista Correcto. más famosa de anime, de manga, y entonces sacaron una edición. Esa edición está concentrada en esos juegos de anime que solamente salieron en Japón. Correcto. Y aquí Nintendo, digamos que hizo tuvo un acercamiento, digamos que un poco raro, muy a su usanza, en donde dijo que esto iba a ser una versión para celebrar un aniversario de Nintendo y que iba a sacar un tiraje limitado. Eso hizo que la gente pues lo buscara, se lo rapara, les fue muy bien, tanto que decidieron sacar un segundo tiraje y ya de ahí pues no han vuelto a sacar. Esta me la regalaron a mí aquí en la familia. Yo realmente nunca había pensado en comprarla, pero cuando me llegó el regalo le vi como digamos que la utilidad. Después en el 2017 lanzaron Pero, Víctor, más adelante vamos a hablar Sí, con más detalle de cada una. sí, correcto. Más Ah, adelante me bueno. gustaría, aquí solamente como que quiero dar este contexto y en un segundo punto hablamos un poquito más en profundidad de unas que nosotros tenemos y algunas que quisiéramos de pronto tener, pero que por lo menos investigado un poquito al respecto. Luego, en el 2017, la misma Nintendo, entonces, aprovechando esta ola de popularidad, sacó una versión de la Super Nintendo, entonces es la SNES Classic. Tenía menos juegos, pero traía dos controles, también le fue muy bien. Esta sí solo tuvo un tiraje, no volvió a sacar otra Nintendo. En 2018, solo un año después de esta Super Nintendo, entonces aquí ya se unieron más compañías al carro a la fama de estas mini. Entonces salió Neo Geo Mini y PlayStation Classic. En 2019 salió Genesis Mini, Capcom Home Arcade, que era un control grandote con las letras de Capcom y sticks como si fuera un arcade. Neo Geo volvió a sacar otro, pero esta vez un Arcade Stick Pro. En el 2020, TurboGrafx 16 o PC Engine para Japón sacó uno y salió una nueva tendencia o línea que es la Evercade en su versión portátil. En esta lo que se hizo fue una compañía logró licencia de varias otras compañías más pequeñas que tenían juegos de arcade y los puso en un hardware que mueve cartuchos. Y en el 2021 sacó una versión que ya no era portátil, sino que se conectaba directo al televisor, no tenía pantalla, pero esta vez podía poner más de un cartucho y utilizar múltiples controles. Y estos son, digamos que como los más grandes o los más importantes lanzamientos de consolas Classic. Para el 2022 todavía no se ha anunciado ninguna, pero siempre está la gente pidiendo una Dreamcast o una Saturn. Entonces, hasta ahora esto es lo que tenemos. Hay que destacar ahí que no se deben confundir estas consolas clásicas o estas mini versiones con otras cosas que también salen con cierta frecuencia, que son consolas que reproducen los juegos originales. Eso es harina de otro costal y de pronto en algún otro momento lo discutamos aquí en el grupo. Listo. Entonces, pues, para pasar a la segunda parte que yo tengo como preparada para el podcast, precisamente hablar un poco más en profundidad de las consolas clásicas que conocemos nosotros. Yo, de hecho, me tomé aquí el atrevimiento, como pues preparé yo el podcast, de organizar en orden de las que menos me gustan a las que más me gustan, las que tengo, las que he jugado y tengo aquí. Entonces, antes de pasar a esto y para tomar un poquito de agua, los voy a dejar escuchando la música del menú de la Super Nintendo Classic. Listo, Víctor. Usted nos dice que la primera que recibió y fue un regalo, no pensaba tener, pero pues ya no estamos hablando de que tenemos una sola, tenemos varias en nuestra estantería, por así decirlo. Entonces, ¿cuántas son esas? Yo personalmente también tengo, pues solamente tengo dos, pero tengo. Sí, yo tengo 5 consolas. Pues todo como les decía, empezó con la NES.
pero después poco a poco me fui haciendo con unas por diferentes motivos. Y como les dije, voy a poner aquí mi top 5 porque solo tengo 5. Desde la que menos me gusta y les más o menos describimos y hablamos un poquito de ella si les parece. ¿Cuáles son las que tiene? Y después bueno, voy a empezar entonces con mi número 5. La número 5 en mi caso es la PlayStation Classic. Esta consola se lanzó en 2018. ¿Usted tiene esa cosa? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, primero déjeme le hablo y después me hace la pregunta. Vale. PlayStation Classic salió en 2018 por $60. Tiene 20 juegos clásicos de PlayStation. Grandes juegos como Tekken 3, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII. Y es una réplica a escala, un poquito más pequeña, incluso de la mitad del tamaño de la PlayStation original, la que se lanzó en 1994. Tiene un cablecito HDMI para conectarlo directo al televisor y se alimenta por un cable micro USB. Incluye 2 controles, pero son 2 controles de la versión original, esos que no tenían sticks. Sí, los controles que salieron con la PlayStation en 1994. Hay que recordar de que a pesar de que la mayoría alcanzaron a conocer la PlayStation original con los controles DualShock, esos en realidad salieron como en el 97, si mal no recuerdo, 3 años después del lanzamiento de la consola. Así es. Esta consola en general se puede utilizar bien. Los cables de los controles son de más o menos 1,5 metros, entonces no son los más largos, pero digamos que se pueden ajustar en una sala de estar, se puede acomodar bien. Esa es la única que no tengo conectada permanentemente y hasta ahí me llegan las partes positivas. César me preguntaba por qué tengo esta consola. Básicamente yo sabía lo que estaba comprando, pero cuando les digo que salió a $60, muy rápidamente bajó de precio. Llegó a estar a $20 en muchas tiendas. Y de hecho yo la compré en un poco menos de eso aquí. Entonces me la ofrecieron y fue como por el precio que la conseguí. Y en este momento la tengo prestada. Tiene una ventaja entre comillas y es que esta es la más fácilmente modificable. Tiene unos puertos USB en donde se pone una memoria y básicamente se pueden poner juegos, y tengo un amigo que a eso le gusta, incluso me está diciendo que se la venda. Estoy tentado a vendérsela. ¿Y por qué digo que es la que menos he usado? Porque tiene una serie de defectos que le pegan bastante a la experiencia de jugar en esta consola si la quieres tener así como viene en su caja, como producto, digamos que de licenciado. Lo primero es que trae los controles clásicos, los que no tienen stick, como decíamos hace un momento, y eso limita el tema de cómo se juegan algunos de los títulos que tiene, digamos que integrados. Aparte, varios de los títulos que seleccionaron en esta compilación son muy oscuros. No quiere decir que sean malos. Está Arena Toshinden, Cool Borders, Jumping Flash. Ese no es el problema. El asunto es que aparte de eso dejan mucho que desear en la emulación. Tiene glitches que incluso no son de los juegos. Hay problemas en la emulación de la música. Yo, por ejemplo, me puse a jugar Final Fantasy VII aquí y hay un problema con la música que si uno pasa un combate, la música del mundo como que se resetea, entonces vuelve a empezar y pierde la gracia de poder escuchar la canción completa, o a veces sencillamente se queda callada. Entonces hay varios problemas. Uno de los más graves es que tiene 20 juegos, de los cuales 9 vienen en una versión PAL. Para los que de pronto son más jóvenes... Sí, eso es lo que más afecta a la consola. Espero a ver si Víctor nos explica por qué. Porque eso que eligieron la versión PAL para todo el mundo. Para todo el mundo es una de las cosas más extrañas que yo haya visto en una selección de juegos. Correcto. Entonces, para quienes no tienen idea de pronto qué es este tema PAL... Los televisores de tubo, los viejos, antes de estas pantallas planas que nosotros tenemos, en Europa y el resto del mundo tenían diferentes tipos de estándares. Europa tenía la PAL, nosotros teníamos la NTSC, y en Europa estos televisores refrescaban su imagen más lentamente que los de América. Allá era 50 Hz, aquí era 60 Hz. Y eso afecta directamente a los juegos porque hay menos cuadros por segundo. Entonces, y aparte, los juegos que están en esta versión PAL, por ejemplo, de peleas Tekken 3 o Battle Arena Toshinden,
sufren y se sienten más lentos que los juegos que jugamos nosotros originalmente aquí. Y hay otros como Resident Evil que pues tampoco se entiende por qué seleccionan una versión que no corre igual. Sí, para las personas, digamos que el público objetivo en este tipo de consolas es precisamente el jugador original, el que siente una nostalgia o un cariño por esos dispositivos y vaya y se enfrente con versiones malas. O sea, uno normalmente ya de por sí utiliza gafas de color rosa para ver las cosas en retrospectiva como mucho mejores de lo que realmente eran. Pero si además a eso le sumamos que estamos jugando una versión diferente que la que jugamos de forma original, eso es un desastre. Hay muchísimas personas que no son capaces y eso fue uno de los factores por los que esa consolita bajó tan rápido de precio. Correcto. Y otro tema que sí habla de pronto de que le faltó trabajo a la consola es que las opciones de emulación son muy cortas. Recuerden que estamos hablando que en el 2016 salió la primera de esta nueva hornada y esta PlayStation Classic salió en el 2018 y el menú es terrible. Es un anillo en donde van girando los títulos, no tiene música, no hay sonido, no hay ninguna versión agregada, parece un menú de esos ni siquiera DVD, sino el anterior formato de CD viejo. Entonces realmente se siente pobre. Nosotros incluso hicimos un podcast, el 60 en su primera parte, en donde hicimos unas predicciones y deseos y realmente quedamos desfraudados aquí porque pues faltaron muchísimos de los grandes títulos, la selección fue un poco rara. Pero pues no hay un Crash, no hay un Castlevania Symphony of the Night, no hay un Wipeout, faltan un montón de JRPGs, entonces esto digamos que deterioró un poco la imagen e hizo que bajara muy rápidamente de precio, aunque ahora estamos hablando del 2022, ya empezó otra vez a tomar su precio de $60 porque pues ya no la están fabricando. Listo, Víctor, entonces esa fue número 5. Pasémonos entonces ahora al número 4. La número 4 de mi lista es la Neo Geo Mini. Esta consola salió a $100 en el 2018 también. Para quienes no sepan, Neo Geo era originalmente una máquina arcade que se lanzó en Japón en 1990, fue desarrollada por SNK y se anunció precisamente para celebrar los 40 años de la compañía. Es una réplica de una máquina, un arcade con su pantalla y su stick en miniatura y todo. Tiene una pantalla de 3,5 pulgadas, tiene 40 juegos de los más famosos de los arcades, de los cuales hay muchísimos de pelea. Muchos, les estoy diciendo que más o menos 25 de los 40 son juegos de pelea porque era pues el género que SNK tenía como con mayor fama. Sí, SNK empezó muchísimos años antes. Yo tengo el juego de colección del 40 aniversario de SNK y de ahí estoy jugando varias cosas para escribir futuras reseñas, pero pues esos juegos no son tan populares. De pronto el Ikari Warriors, de pronto el Guerrilla War o un par de títulos medianamente conocidos, pero la fama grande de SNK, sobre todo aquí en Latinoamérica, es gracias a esos títulos de pelea, los Samurai Showdown, los King of Fighters, el Fatal Fury, etcétera, etcétera. Correcto. De este arcade, de esta consola mini, ¿qué puedo decir? Que es la calidad de un arcade miniatura. La pantalla, a pesar de ser bastante pequeña, está muy bien, digamos que la redacción les quedó muy bien para que los juegos se vieran, digamos que muy claros en pantalla. Tiene opciones para guardado, los controles funcionan muy bien. Me sorprendieron los botones porque son muy pequeños pero funcionan. Y la selección de juegos es excelente para los fanáticos de estos juegos de pelea y de arcade. Hay muchos juegos como The King of Fighters, la serie Samurai Showdown, Last Blade, pero también hay otros géneros como Sengoku 3, Metal Slug o Shock Troopers. Entonces hay bastantes cosas para divertirse, pero hasta ahí me llega lo bueno. ¿Y entonces qué viene siendo lo malo? Primero, pues sí, está muy bien la pantalla, como se los digo, pero por algún motivo esta gente de SNK dijo, bueno, le ponemos una opción de jugar con una consola que parece como medio portátil, pero no tiene batería. Entonces hay que conectarla en energía o ponerle una batería portátil. Pues eso funciona, pero pues realmente fue mal planeado. Tiene una forma de conectarla a la televisión
pero pues hay que comprar el cable por aparte y pues jugar con el control pequeño, con la pantalla pequeña conectado allá no está muy bien. Entonces SNK lo que hizo fue vender dos sticks grandotes para poderle conectar a estas consolas que son casi igual de caros que la misma consola. Otro punto ahí, pues ya este es por ser un poquito quisquilloso, es que la palanca se siente un poco rara, como parece más como la de un control moderno, son bastante suaves, y pues se pierde como la gracia del arcade. Y un punto que a mí definitivamente me afecta bastante es que tiene 6 versiones diferentes la consola. Entonces hay una que es para América o para el resto del mundo, hay otra que es para Japón, y después sacaron otras, por ejemplo una dedicada a Samurai Showdown, y la selección de los 40 juegos cambia. Entonces, si quieres tener todos los juegos de esa versión, tendrías que comprar por lo menos 3 o 4, porque de los 40 juegos cambian más o menos unos 20, y no son los mismos que cambian en cada versión. Sí, a mí yo me recuerdo mucho que cuando anunciaron esa consola, sobre todo la versión de Samurai Showdown, porque a mí me gustan mucho ese juego, Samurai Spirits para los que lo juegan en la versión japonesa, a mí me encanta esa franquicia y me llamó muchísimo la atención, pero tenía ese problema de que no era una consola portátil, porque igual me toca conectarla a la luz, pero tampoco funcionaba muy bien como consolita para conectarla a la televisión, entonces me parece que estaba muy costosa porque tenían que ponerle pantalla, pero no le sacaban realmente provecho a la pantalla, o sea, a que tuviera una pantalla ahí mismo en sí misma. Sí, yo digo, Entonces, esta la pongo aquí en cuarto lugar, pero es una de las que más he usado porque la tengo como decoración de mi escritorio y le tengo conectada una batería portátil. Entonces, cuando yo tengo algún espacio en el trabajo, pongo, y son juegos de pelea, entonces juego 2, 3 peleas y vuelvo a trabajo. Pero realmente es muy anecdótico el uso. sí, el diseño es muy extraño, o sea, ese tipo de decisiones de diseño, porque si ellos hubieran sacado, no sé, una sin pantalla para conectarla directamente al televisor, uno pensaría, oiga, ese sería el tipo de consola que yo compraría personalmente y me imagino que también saldría más barata porque sin la pantalla pues se reducen los costos. Así es. Pero pues no sé qué estaban pensando exactamente en el momento en que diseñaron esa consola. Yo la tuve muchísimo tiempo en mi carrito de compras, pero nunca me animé a darle el comprar. Correcto, esa fue mi cuarta consola, la Neo Geo Mini. Listo, entonces ya nos pasamos al top 3. Creo que tengo en mente cómo va a ser el top 3 de Víctor, pero pues no quiero arruinarle la sorpresa, entonces que nos diga él cuál es su número 3. Mi número 3 es la NES Classic Edition. Esta consola salió en el 2016 a un precio de $60. Hay tres modelos, como decía César hace un momento. Uno que es el NES Classic, el que vimos por acá cuadradito. Pero hay otro que es el Famicom, que se lanzó en 1993 en Japón. Y este tiene los controles, uno solo, la versión de NES. Y la de Famicom tiene los dos, pero van pegados a la consola y también están a escala, entonces son bastante pequeños. Tiene 30 juegos incorporados y la versión de NES pues trae, como les decía, un control de tamaño real. Dentro de las cosas positivas que tiene esta consola, la selección, primero que son 30 juegos, son bastante menos que en el de Neo Geo, pero son bastante juegos pensando que es la primera que se lanzó y tiene clásicos como Super Mario Bros. 3, Metroid, Punch-Out, Mega Man 2, fue la que empezó como con este nuevo boom. La emulación es buena, tiene opciones de ajuste de pantalla, son básicas pero cumple, tiene un menú personalizado, entonces a veces salen muñequitos por ahí a borrarle algo, tiene como mucho mimo en que las cosas se vean como un juguete. Pero pues también tiene varias cosas que la alejan de poder ser como el mejor producto en el mercado. Lo primero es que solo tiene un control, como decíamos, y con un cable súper corto. Estamos hablando que es como de 1 metro. Y el otro había que comprarlo por aparte. Y valía, o más que valer, era complicado de conseguir, pero cosa bárbara.
Eso cuando anunciaron que era edición limitada, se estaban rapando las consolas en internet y inmediatamente agotadas y a ver, por favor, que saquen más, etcétera, etcétera. Sí, afortunadamente le sirven los controles clásicos de la Wii. Yo tenía uno por ahí, entonces pues cuando vinieron un par de amigos, tampoco lo he usado mucho a 2 jugadores, pero pues por lo menos pude usar ese control para solventar este tema. La consola se me hizo más incómoda precisamente de usar por eso, porque entonces tenía que sacar el cable del televisor hasta la consola tenía que quedar en la mesa cerquita de quienes estábamos jugando, y para cambiar los juegos había que ir hasta la consola, o hay que ir hasta la consola a resetearla, y eso sí resulta algo molesto. Además se perdieron muchas oportunidades con esta consola, porque Nintendo para la Wii U sacó un juego que se llama Airbound Beginnings, que fue la traducción oficial del primer Mother en Japón. Fácilmente podía haber entrado aquí como una novedad, y hay juegos exclusivos. Entonces la Famicom tiene 8 juegos que no tiene la versión de NES y al contrario. Y la versión japonesa tiene Final Fantasy 3, tiene River City Ransom, que tienen versiones en inglés, o sea, juegos que se lanzaron a este lado, podían haberse incorporado. Tiene otros que no tenían versión en inglés, pero que a mí sí me hacen falta, como por ejemplo el GR Kung Fu. Sí, es que eso juega mucho en Latinoamérica, sobre todo, para los que no están familiarizados o de pronto nos escuchan desde España, uno nunca sabe. Las versiones de las consolas que fueron más populares, aquí llegó la Nintendo Entertainment System, la original, la que parecía un como un reproductor de cassettes, de Betamax, que era grisecita, sí, llegó, pero llegó en muy pocas cantidades. Por lo menos en Colombia en particular teníamos estamos con un mercado muy cerrado a la importación, pero eso no evitaba que llegaran muchas, primero cosas piratas y segundo cosas de contrabando por los diferentes puertos del país. Entonces, la mayoría, los que conocimos o los que tuvimos consolas de 8 bits, la mayoría jugó fue con una Family Computer o una Super Famicom, como lo quieran llamar, porque eso tenía cada uno en un nombre y uno no sabía hasta qué punto, y todo el mundo decía, no, la original es la que tiene este botón con este control. No, ninguna era original, pero no importa. Todos los conocimos con Super Family, como el Family o el Famicom, y llegaban eran los cartuchos directamente de Japón. Entonces habían muchos de esos títulos que la gente, por ejemplo, uno de los juegos de lanzamiento de la NES fue el Kung Fu, y nadie conoce ese juego de Kung Fu. Muchos conocen ese Spartan X, porque así se llamaba la versión en japonés de ese mismo juego. Y este que menciona Víctor, el GR Kung Fu, que es un jueguito de peleas de Konami, era uno de esos juegos obligatorios que estaban en los cartuchitos de 20 y tantos juegos, 30 y tantos juegos, 50 y tantos juegos incorporados, y eran muy populares en este lado. Entonces, claro que ese juego nunca salió en América, ese juego oficialmente nunca se lanzó en la NES, pero como a todo el mundo nos llegó, pues sí nos está haciendo falta que no lo hubieran incluido en esa consola. Correcto. Y sí se nota que hicieron falta de pronto algunos jueguitos ahí por poner, sobre todo porque ya tenían traducciones oficiales. Entonces eso limita, sin demeritar todos los juegos que ya vienen. En general la relación precio-calidad es muy buena en esta consola, es muy favorable, pero no es la mejor, y por eso tengo otros 2 en mi top que están más altos. Sobre esta NES Classic Edition, cuando fue anunciado, nosotros hicimos un podcast, es el 36 tercera parte de septiembre del 2016. Ahí hablamos acerca de lo que vimos cuando se anunció la consola, los títulos que habían anunciado, cuáles iban a salir, cuáles nos hubiera gustado ver, etcétera, etcétera. Entonces pueden entrar a nuestra página web www.cronicasgumba.com y buscar NES Classic Edition, o también en cualquier parte donde escuchen este podcast pueden buscarla. Ahí están todos los episodios para que los escuchen con más detalle. Perfecto, entonces esa fue mi tercera consola, la NES Classic Edition. La número 2 es la Super Nintendo o SNES Classic,
Esta se lanzó en 2017, salió a un precio de $80, más costosa que la NES, pero esta vez nos trajo 2 controles, 21 juegos de los grandes de Super Nintendo. Entonces aquí está Final Fantasy VI, Secret of Mana, Mega Man X, Super Castlevania 4, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, bueno, en fin, tiene muchas opciones de guardado e incluso hay una muy interesante que te permite retroceder el juego. Eso digamos que es muy común en los emuladores, pero en estas consolas clásicas yo lo vi aquí, en donde puedo volverme unos segunditos para, si algo lo hice mal, volver a jugar. Mejoraron lo que hicieron con la NES básicamente. El menú es mejor, las opciones de configuración son más completas, vienen 2 controles, los cables de los controles son más largos, tiene carcasas diferentes dependiendo de la versión. Entonces si lo compras en Japón o en Europa viene con esa versión redondeada de la consola de la Super Nintendo, o la que es más cuadrada y como de color púrpura que es, o morado, que es la que la salió por estos lados. No, la consolita es gris y los botones son los que son moraditos. Correcto. El power y el reset. Uh-huh. Personalmente me gusta más la versión europea, pero pues me tocó la americana. ¿Por qué no es la que más, la número 1 en mi top de las que tengo? Porque si bien la selección de juegos es muy buena, volvieron a hacer este tema de poner juegos diferentes entre las regiones. Entonces, la Super Famicom, la japonesa, tiene 5 juegos que no están aquí y viceversa. A mí personalmente me faltó Fire Emblem. Fire Emblem está en la versión japonesa. El The Legend of the Mystical Ninja, Super Street Fighter 2, Tetris Attack, Super Soccer. Entonces, estos juegos a mí me hicieron falta porque los jugué mucho en ese momento. Aquí, pues, hay otros muy buenos. Entonces la versión americana está Airbound, Super Castlevania 4, Super Punch-Out, Kirby Dream Course y Super Street Fighter 2 Turbo. Entonces no sé por qué eligieron el Turbo aquí y el Super en Japón, pero bueno. ¿Y por qué es un problema? Porque son 21 juegos, me parece que faltaron. O sea, son poquitos. Se pudieron haber agregado estos juegos que estoy diciendo que son exclusivos. Sí, yo creo que el número correcto de juegos habría sido más o menos los mismos 30 de la NES, Uh-huh. para que cupieran algunas ediciones. Por ejemplo, es muy bueno que tenga Donkey Kong Country, pero si nosotros cuando grabamos, cuando anunciaron, cuando nos pusimos hipotéticos, todos queríamos era que saliera Donkey Kong Country 2. Correcto. De hecho, para quienes quieran escuchar ese podcast, es el 44, la 4ª parte. Allí hicimos nosotros predicciones, dijimos cuáles eran los probables, cuáles eran los que eran poco probables y los que queríamos que salieran. Y en general, pues no quedamos tan tristes, pero sí faltaron cosas. Y aquí tengo también otra cuña. Andrés no pudo estar en ese podcast, pero él se encargó de hacer un artículo por allá en el 2017 también, en donde hizo una retrospectiva con los 21 juegos, con todas sus impresiones, y ustedes la pueden encontrar ahí dividida en 2 partes en la página. En general, otro punto que le pegó muy mal aquí ya para redondear lo de la Super Nintendo Classic, es que incluyeron 2 controles, pero por lo menos en la versión americana hay muy poquitos juegos que sean a 2 jugadores simultáneos. Sí, está Donkey Kong Country o Super Mario, que en teoría es de 2 jugadores, pero son esos 2 jugadores donde juega usted y cuando se muere voy yo. Entonces, pues pierde gracia. En cambio, el Legend of the Mystical Ninja sí tenía, o el Super Soccer sí tenía, y pues el Tetris Attack, y esos los quitaron para la versión americana. Entonces, realmente los 2 controles quedaron casi que redundando para muy poquitos juegos. Esa consolita yo también la tengo. La tuve conectada un tiempo. Ya está de nuevo en la caja. Pero pues recordar muchas cosas. Y hay muchos títulos de esos que uno dice, oiga, esto lo puedo jugar un ratico, qué chévere, muy entretenido, pero sí me quedaron haciendo falta cosas, por ejemplo, que eran muy cooperativas, muy cosas que me hubiera, por ejemplo, me hubiera gustado poder jugar con mi hija. Sí, faltaron beat'em ups, por ejemplo. ¿No? Sí, exacto, un Final Fight 2, uh-huh, que era exclusivo de la consola, que era súper entretenido y no era tan difícil. Un juego de naves, un Super Twin Bee, por ejemplo. Sí, ese tipo de juegos que es chévere compartir esa nostalgia con alguien más, y pues ya teniendo los 2 controles, me hubiera gustado sacarle más provecho a ese aspecto de la consola. Sí, precisamente ese fallo es el que acusa y por el que no lo pongo como la mejor consola. Sí, la disfruto mucho. De hecho, esa es una de las que tengo conectadas y hasta le compré un adaptador para poder usar un control de Wii U.
Entonces el control de Wii U lo utilizo a distancia y funciona muy bien y no tengo que pues, estar conectando sus controles. Listo, Víctor. Entonces, última y primera consola mini clásica o como se llamen actualmente, ¿cuál sería? Para mí es la Genesis Mini. Esta salió en 2019 a un precio de $80 también, pero trae 42 juegos, trae dos controles. Yo dudé muchísimo en comprar esta consola. De hecho, yo no la compré en 2019, la compré a mediados del 2020 tal vez, o casi en el 2021, porque Sega tiene muchas compilaciones de juegos en diferentes formatos. Tiene una de Genesis precisamente, que son más de 50 juegos. Entonces yo dije, no, pues ya tengo ese cartucho, yo lo tengo para Nintendo Switch. Y tengo otra compilación por ahí para la computadora y dije, pues no tengo como tanta necesidad de comprar esta de Sega. Pero resultó que me puse a mirar los títulos y algo muy bueno que hizo en esta ocasión para la consola es que no sacó los títulos desarrollados propios únicamente, sino que se buscó las licencias de los más grandes, Capcom y Konami, y sacó versiones muy difíciles de conseguir. Entonces, por ejemplo, hay un Tetris que casi pues no se consigue, o un Mega Man que es un remake del juego, los juegos originales, los tres primeros juegos de NES que sacaron luego en la Genesis. Entonces, eso fue lo que me convenció a mí a jugarlo. La El selección, Castlevania, claro, la selección de juegos el está muy bien Contra. lograda. Tiene los clásicos de Sega. Entonces tiene Streets of Rage 2, Gunstar Heroes, Phantasy Star 4, pero también tiene otros juegos traídos como el que, como comenta César, el Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps, tiene Street Fighter 2, bueno, otros que son propios, pero Shinobi 3, Strider, Airworld Gym. Yo, lejos de pensar que iba a volver a jugar este Airworld Gym, fácilmente Thunder Force 3, Monster World 4, bueno, los dos juegos de Mickey Mouse. Entonces hay una mezcla muy buena entre juegos de acción, de plataformas, de estrategia, de peleas, de naves. Eso es lo que yo de pronto eché en falta en las consolas que les nombré antes. Aquí hay mucha más variedad de géneros. Otro tema es que tiene dentro de la misma consola, yo puedo ver las versiones japonesa, europea o americana de los juegos. Entonces yo sencillamente me meto una opción allí en el idioma, le cambio y de una vez me aparece, me cambia la música, me cambia el menú, me pone las carátulas de los juegos en las versiones de los países. Entonces si es la japonesa o la europea o la americana, algunos juegos incluso cambian. Por ejemplo, en Occidente hay un juego que es de puzzle que se llama Doctor Robotnik Mean Bean Machine, que en realidad es un reskin de Puyo Puyo. En Japón era muy famoso Puyo Puyo, pero aquí en americano, entonces lo que hicieron fue que le pusieron los personajes de Sonic para un juego de puzzle. Si usted en la mini cambia el idioma, en la versión japonesa le aparece Puyo Puyo, en la versión americana le aparece el del Dr. Robotnik. Eso es buenísimo. Esencialmente están los dos juegos ahí metidos. Exactamente. Y así pasa con muchos otros. Por ejemplo, Contra tiene la fama de que la versión japonesa es más fácil. Entonces, si tú lo pones en la versión japonesa, en efecto te ajusta la dificultad a esa versión del juego. La emulación fue hecha no por Sega, sino por una compañía que se llama M2. Y estos señores son expertos en todo lo que respecta a juegos clásicos. Y se nota Sí, todo yo recuerdo que ellos sacaron algunas versiones de esos juegos para la 3DS, un sacaron una compilado versión incluso. ajustada. Yo recuerdo el Streets of Rage 2, que es uno de mis juegos favoritos de Genesis, y le agregaron el 3D y parece que hubiese sido hecho para la 3D. Lo hicieron tan bien que quedó muy bien para la consola. Entonces aquí, Sí, tienen mucha experiencia en emulación y se notó cuando sacaron esta consola. correcto. Además trae los dos controles muy bien hechos, con cable de buena longitud. De hecho, de pronto, eso es lo único que la gente a veces le critica, y es que los controles que sacaron en la versión americana son los controles originales que llegaron aquí, que son controles de 3 botones. Y en Japón, posteriormente salieron controles de 6 botones. Pero realmente son muy poquitos los juegos, o sea, creo que son dos los que aprovecharían esa opción. El Street Fighter es uno de ellos. Entonces realmente no le veo muchas pegas a esta consola como tal. Listo, Víctor. Entonces ese sería su top 5. Yo quiero mencionar que yo también compré esa Sega Mini. A mí me llamó mucho la atención porque yo nunca tuve esa consola cuando fui joven y me pasaba algo parecido a lo que le sucedía a Víctor, que iba a la casa de un amigo a jugarla, pero mi amigo tenía una
selección bastante extraña de juegos. Entonces, cuando yo empiece a publicar juegos de Genesis, de esos que uno dice, ¿y ese juego cuál es? Es porque lo jugué en la casa de un amigo que jugaba cosas raras. Entonces, yo era feliz tratando de convencerlo de que jugáramos Mortal Kombat, porque la versión de Mortal Kombat de Genesis Era sí la tenía buena. sangre. Ujú. Y no, jamás me puso ese juego y terminé jugando Chuck Rock, que es una Splatterhouse. Sí, sí. O sea, diferente, definitivamente diferente. Entonces jugué muy poquitas cosas en esa consola y cuando dijeron, venga, va a salir con el mismo, con los controles, no sé qué, entonces yo recordé que sí la había probado, pero nunca le había sacado realmente provecho y dije, venga para acá, ya a mí sí me interesa, me parece que es un precio razonable y también esa alcanzó a bajar un poquito de precio, no mucho. Yo recuerdo que la compré en 50, $60 del precio Ujú. original de 80. Sí. Y otra vez ya creo que volvió a subir, no estoy seguro en qué precio está en este momento. Listo, lo voy a dejar un minuto con precisamente la música de este menú para hablar y ya cerrar el podcast con algunas que quisiera comprar y por qué motivo no las he comprado o las quisiera comprar. Listo, Víctor. Entonces, para cerrar este podcast que se lo dedicamos a las consolas mini o las consolas Classic, esto va a estar interesante, no sabemos qué nombre le vamos a poner al podcast. Le pregunto, de adicional a estas 5 que tiene, ¿qué otra consola ha buscado o le ha llamado la atención como para adquirir? Y si de pronto ya a título personal, alguna que nos gustaría que lanzaran, porque pues Sí. queremos también esas peticiones, cosas Ujú. locas de que, oiga, yo quiero un no sé qué mini. Correcto. Entonces, yo tengo 3 aquí que me gustaría comprar por diferentes motivos. La primera, la TurboGrafx 16 o PC Engine, como se llama en Japón. Yo esta consola nunca la conocí en su tiempo. Me acerqué a sus juegos mucho después cuando Wii lanzó en su consola virtual algunos títulos y yo empecé a probarlos y me descrestaron. Military Madness, por ejemplo, un título de estrategia, me gustó muchísimo. R-Type, un juego de naves excelente. Super Soldier, otro juego de naves. Bomberman 93 y está el Is 1 y 2. Hay un juego de pinball, Devil Crush, buenísimo, que me ha, digamos que, evitado o que no me ha permitido comprar esta consola, que sacaron muy poquitas unidades, porque como salió ya para el final de este boom, como el 2020, salió primero a un precio muy alto y en este momento no se consigue a menos de $200, entonces eso creo que va a poner bastantes trabas para conseguirla. Sí, eso es un precio, o sea, este tipo de productos son un producto, primero que le pega duro a la nostalgia y segundo que son como una compra de oportunidad, que uno dice, oiga, tengo $60 para comprarme un juego nuevo o tengo $60 para comprarme una consola igualita a las que yo tenía cuando era niño y que tiene como 30 juegos, que uno dice, pues de pronto la calidad, la cantidad y la longitud de los juegos no sea la misma, pero pues uno en su cerebro compara $60 y $60 o $60 y $80. Uh-huh. Pero ya cuando le dicen, no, es que hay que dar $100, uy, no, espere que ya estamos hablando de palabras mayores, hay que empezar a hacer cuentas, hay que ajustar los presupuestos del mes, etcétera, etcétera, y si voy a pasar 200, ay, santa madre. Sí. ¿Qué otra consolita le llama la La atención? otra es el Capcom Home Arcade. Esto es una lobería. O sea, realmente sí no. Es muy poco probable que le interese a alguien diferente. Y es que básicamente es la palabra Capcom y le pusieron 2 sticks y botones para que se conecte al televisor y usted tenga como 2 fight sticks ahí para jugar principalmente juegos de pelea de Capcom. Trae 16 juegos, en general hablan muy bien de la calidad de la consola.
y sobre todo porque son de las placas de los arcade de Capcom, la CPS 1 y 2, en donde hay juegos raros como Darkstalkers, que ese juego es muy difícil de conseguir en compilaciones, no sé por qué Capcom casi no lo pone, y están otros pues un poco más comunes como Captain Commando, pero que de todas formas conseguir sus versiones originales no es tan fácil. De nuevo en esta, el precio, $180 es lo mínimo que se ve por ahí. Entonces eso también me ha impedido comprarla, pero si se consigue entiendo que barata. las palancas son de muy buena calidad, pero uy, Dios mío, primero no sabría yo dónde meter eso en mi casa. O sea, me tocaría, no sé, hacerle un mueble especial al lado del sofá para poderlo tener más o menos a la mano. Y pues sí, las palancas son de muy buena calidad, pero uy, no, es que es mucha plata. De mucha plata, dinero. Sí, y no veo mucho la oportunidad del uso. Tiene que ser con alguien así fanático como uno de los juegos de pelea y ponerse citas para usarlos. Y para cerrar, la tercera que tengo es un poco rara, la Evercade. La Evercade es una consola desarrollada por una compañía británica que se llama Blaze Entertainment, y ellos trabajaron con Atari, aprovecharon su experiencia dentro de Atari con las consolas mini y decidió hacer una consola que aceptara cartuchos, pero ellos se buscaron la licencia original de muchas empresas desarrolladoras. Entonces hablaron con Atari, con Namco, con Data East, Interplay, Codemaster, Jaleco, Intellivision, Gaelco, Tecnos. Entonces lo que hacen es sacar el hardware, una consola como tal, y luego tú puedes comprar los cartuchos por aparte, que tienen entre 6 o 20 juegos de alguna de estas compañías en su versión arcade. La consola original era portátil, muy enfocada al portátil, pero en el 2021 sacaron una versión que ya es como de mesa. Entonces se conecta al televisor, tiene sus controles común y corriente, y se le pueden meter hasta 2 cartuchos. Son compatibles tanto la versión portátil como la de sobremesa. Las consolas no son muy caras, estas cuestan $80, y los cartuchos cuestan alrededor de unos $20. El tema es que es bastante grande y es bastante limitada el tiraje, entonces es más la disponibilidad que otra cosa. Hay juegos bastante buenos en esas compilaciones si eres fanático de los arcades. Entonces está desde Splatterhouse, bueno, todas estas compañías que les dije, los juegos de fútbol, de estos clásicos que había por ahí, muy bueno. Ellos publicaron muchísimos juegos de arcade de finales de los 80, de principios de los 90. De pronto no estuvieron en el boom de los juegos de peleas, que eso llegó un poquito después, pero yo me acuerdo muchos juegos de Atari. Creo que ellos eran los dueños de Yoga Mac. Uh-huh. Sí, correcto, ese está títulos por ahí en un cartucho. Exacto. Entonces esta es la última. Esta me llama mucho la atención, pero es un concepto diferente porque este sí es casi que como comprar un hardware nuevo más que una consola mini. Suena interesante, y pues de pronto el presupuesto no sea tan traído de los cabellos. Víctor, entonces para cerrar, última pregunta. ¿Una consola mini o classic que le gustaría que lanzaran en un futuro no muy lejano? Dreamcast, esta no la tengo que pensar mucho. Esa consola tuvo un montón de clásicos ahí adentro, y fue muy apaleada. Fue la última consola de Sega, y realmente hay grandes juegos que podrían poner ahí. El tema es que saldría muy costoso porque los juegos más famosos, la mayoría son de terceras compañías. Y yo personalmente le voy entonces al Saturn, que fue una consola que aquí llegaron 3 unidades, porque aquí estuvo súper vendido la PlayStation, porque pues absolutamente todo el mundo podía piratearla, y en una menor medida, pero también con bastante fuerza, la Nintendo 64, pero su contraparte, el Saturn, aquí casi no se vio por ningún lado. Entonces hay varios títulos que se quedaron atrapados en esa plataforma. Los títulos originales son absurdamente caros. Hacerse una colección de esos juegos y por sí conseguir las unidades es impresionantemente costoso. Y sí, me parece que tecnológicamente, como está al mismo nivel que la PlayStation sí puede ser más viable, más probable, porque ya la Dreamcast es como un punto intermedio entre la PlayStation 1 y la PlayStation 2, puede resultar más costoso de hacer. Sí.
Y esa razón que dice César de precisamente la poca disponibilidad es algo que a mí me llama mucho la atención de estas consolas mini, que muchos de los juegos que aparecen en estas compilaciones, por ejemplo las de TurboGrafx, son prácticamente imposibles de conseguir en muchos de nuestros países, y el hecho de tener un producto original y licenciado es algo que a mí me llama mucho la atención, aparte de la nostalgia, que sin duda se aprovechan mucho estas mini consolas de la nostalgia de las personas. Listo, entonces no siendo más, se despiden de ustedes. César Rivera, me consiguen en redes como Flagstad, los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter. Un saludo para todos, y quien me acompañó el día de hoy y nos hizo la presentación de todas estas consolas mini y este es Víctor Dalos. Víctor Dalos, @Dalos, muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, estamos muy pendientes de todos sus comentarios. Cuéntenos cuál es la consola mini que tienen, cuál es su favorita, si tienen varias, y cuál les gustaría ver en caso de que no existiera. Hasta pronto.